Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga, iglesia. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y hay un mensaje especial que estamos hablando aquí en la iglesia de alabanza, de adoración. Y quiero invitarte a que puedas en tu lugar cerrar tus ojos y darle gracias a Dios. Te damos tantas gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por todo lo que cambias, por todo lo que transformas. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí. Usa mi vida, Señor, que pueda transmitir tu palabra, tu amor, tu mensaje, y llena de esperanza la vida de las personas que reciben este mensaje en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, iglesia, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Déjame decirte que hemos estado en la iglesia hablando de la alabanza, hemos estado hablando de la adoración, hemos estado hablando de cuando alabamos a Dios suceden cosas poderosas. Y hoy quiero llevarte al Salmo 34, verso del 1 al 8, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Seguimos leyendo hasta el verso 8. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Está increíble. El verso 5. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Seguimos leyendo el verso 6. En mi desesperación oré al Señor, me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a los que le temen. Y el verso 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Y bueno, este es un gran canto de alabanza. Y bueno, es un gran canto, es un canto positivo, es un momento de adoración muy positivo. Y parece que en la vida de este compositor, de este salmo, de este escritor, pues las cosas van bien. Parece que le va bien a la persona que escribe este salmo. Y déjame un poquito decirte qué pasa en nuestras vidas. Y no solo estamos hablando del ambiente o de la vida cristiana, pero ¿qué pasa en tu vida y qué pasa en mi vida cuando nos va bien? ¿Qué pasa en tu vida cuando te va bien en la escuela? ¿Qué pasa en tu vida cuando tienes salud? ¿Qué pasa cuando tienes suficiente dinero para encarar tus compromisos, tus gastos? ¿Qué pasa cuando te va bien en el trabajo, en la familia? Estamos agradecidos. Es más fácil estar agradecidos. Cuando las cosas van bien en nuestra vida diaria, es muy fácil ser bondadoso. Es muy fácil ser muy cordial, muy amable. Es muy fácil dar el paso en el tráfico. Es muy fácil
estar agradecido con todo mundo, porque cuando van bien las cosas en nuestras vidas, somos positivos. Cuando van bien las cosas en nuestras vidas, es fácil acceder, agradecer, perdonar, es fácil tener bondad. Y a veces, ¿cómo adoramos a Dios? Déjame decirte que es fácil rendir nuestra vida, es fácil adorar y alabar a Dios cuando todo va bien en nuestras vidas. Cuando todo va bien en nuestras vidas es muy fácil poder voltear a Dios y rendir nuestras vidas. Es fácil levantar las manos. Es fácil orar. Es fácil perdonar. Es fácil poner nuestra confianza en Dios cuando van bien las cosas. Es fácil. Porque la adoración es un reconocimiento a Dios. Es una forma de brindarle amor, reverencia y servicio. Pero déjame decirte que las personas que adoran en espíritu y en verdad a veces nunca se forman en momentos de facilidad. Nunca se forman cuando las cosas están con calma, en quietud o esos oasis temporales. A veces los que adoran en espíritu y en verdad se forjan en las crisis. A veces nuestra verdadera adoración no se forja por las cosas fáciles que van sucediendo alrededor de nuestras vidas, sino nuestra verdadera reconocimiento de la grandeza a Dios, esa forma en la cual nosotros le brindamos reverencia y servicio y somos devotos, se forja a veces en las crisis. Y déjame decirte que nadie es inmune a las crisis, nadie es inmune al sufrimiento. Incluso en nuestra vida cristiana tenemos diferentes tipos de conflictos. A veces tenemos conflictos emocionales, tenemos conflictos familiares, tenemos conflictos sociales, tenemos conflictos financieros, tenemos conflictos cada día. Por eso en Juan 16:33, nada más lo quiero mencionar, Jesús decía claramente que en el mundo vamos a tener aflicción, pero también Jesús decía, confía en mí porque en mí hay victoria. Entonces, estamos hablando del Salmo 34, un salmo muy positivo, un salmo que dice voy a alabar a Dios, y parece que el salmista y este compositor le está yendo muy bien porque es muy fácil tener esas palabras de agradecimiento. Son más fáciles sacar palabras de agradecimiento cuando todo nos va bien. Pero déjame decirte que si pensabas que quien escribió el Salmo 34 que leímos era alguien que le estaba yendo bien, tal vez estábamos equivocados. Este salmo fue escrito por David y fue escrito durante un proceso muy complicado en su vida. Yo no sé si tú has tenido momentos complicados, pero el momento que estaba atravesando David era sumamente complicado. Él estaba en un proceso en el cual estaba huyendo porque lo querían matar. Estaba huyendo de Saúl, que era el rey en su momento, y estaba huyendo de su ejército. Estaba huyendo con miedo porque lo querían matar. Y si tú tienes oportunidad de leer Primera de Samuel, entre el verso 18 y el 24, podemos ver todo este proceso. Podemos entender todo este proceso de cómo se va formando un odio de Saúl contra David. Podemos ver el proceso en el cual Saúl empieza a tener celos de David porque a David todo le salía bien. La Biblia dice que David tenía éxito en lo que emprendía, pero le iba bien porque David tenía la presencia de Dios. Era un devoto servidor de la presencia de Dios. Y Saúl anteriormente también lo quería matar. Inclusive tramó algunas cosas para matarlo. Y en este contexto del Salmo 34, David está huyendo. Y en su huida llega a diferentes lugares porque está huyendo, y cada que llega a algún lugar, el ejército de Saúl llega donde él está y empieza a huir. Y esto, en este proceso de huida, David escribe este Salmo 34. David estaba atravesando un momento muy complicado. Un momento de huida, un momento de temor, un momento de crisis, un momento de desierto.
Y déjame decirte que en medio de las crisis y los desiertos es donde podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. La Biblia utiliza la figura de desierto para referirse a temporadas difíciles en tu vida y en mi vida. Llámese la partida de un ser querido, llámese una enfermedad, llámese la pérdida del empleo, la pérdida de la salud, llámese el rechazo, la soledad, llámese la escasez en el hogar, los problemas. No sé si tú estás atravesando un desierto y cómo se llama, pero estos desiertos a veces son periodos muy cortos o son periodos de años, de meses, de días, de semanas o pueden ser muy largos. Y estos procesos de desierto van en contra de nuestra cultura y nuestra naturaleza porque nos hacen sufrir y nadie quiere sufrir. Todos buscamos evitar el dolor, nadie quiere entrar en ambientes de dolor. Pero ¿qué son los desiertos? Algunos desiertos los producimos nosotros mismos. Cuando no bendecemos la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas, que esos propósitos buscan el bienestar de nuestras vidas. Y a veces nosotros ocasionamos esos desiertos. Pero déjame decirte que si ese es tu caso en este momento, Dios, puedes acercarte al trono de gracia de Dios. Puedes acercarte y dejar tus cargas y dejar que Él te ame porque Él no ha dejado de amarte. Él siempre quiere perdonar y restaurar nuestras vidas. Pero en cambio hay otros desiertos que Dios los dispone para nosotros con un propósito. Y a veces también en estos desiertos suelen llamarse como la escuela de Dios. Y a veces esta escuela de Dios puede ser en lugares menos esperados. Pero déjame decirte algo, el desierto no es nuestro destino como iglesia. El plan de Dios para la humanidad y el plan de Dios para nuestras vidas no es que nosotros atravesemos por un lugar de dolor. No es tu destino, no es tu final, no es mi final. El desierto solo es un camino y es un lugar de transición. Así como el pueblo de Israel pasó por un desierto, fue un lugar de transición a algo mejor, a la tierra prometida. El desierto es un lugar de transición a algo donde Dios te va a bendecir. Pero es un momento donde podemos aprender. Y tal vez tu desierto se llame enfermedad. Tal vez tu desierto se llame soledad. Pero Dios quiere que lo conozcas como amigo. Dios quiere que sientas su compañía, su presencia, su amor. Y tal vez tu desierto es enfermedad, donde Dios quiere que lo conozcas como tu sanador. Y el desierto no marca nuestra derrota. Nuestro desierto, lo hemos visto, no es nuestro final. No es nuestra historia no se cuenta por el desierto. Y tal vez en este desierto parece que las cosas son de derrota, pero tal vez tu historia puede ser de victoria en este desierto. Y en este desierto es donde podemos ver los milagros de Dios. Es donde podemos ver los mares abiertos, donde podemos ver puertas abiertas, es donde podemos ver que las cosas cambian en nuestras vidas. Y lo que hizo David en el Salmo 34, él está atravesando un momento de crisis. Y en este momento de crisis, a veces tenemos que caminar por estos momentos de crisis. Tenemos que sobrellevar pérdidas, sufrimientos. Y en estos momentos de crisis, lo que hizo David y lo que nos enseña David es alabar a Dios sin reclamos, sin dolor. Alabar a Dios por la figura que representa a Dios. Dios se torna real en estos momentos de desiertos y aparte nuestra fe crece y llega a otro nivel. Adoremos en los desiertos, cantemos en los desiertos. David, en medio de estar huyendo de su persecución, en medio de la crisis que tiene, no dejó de adorar a Dios, no dejó de cantar a Dios. Y en este proceso donde David va huyendo y donde lo persigue Saúl y su ejército para matarlo, hay 4 principales salmos que compone David, que es el Salmo 34, el Salmo 56, el Salmo 57 y el Salmo 142. Y yo quiero leerte algo que nos deja David en el Salmo 57, del verso 7 al verso 10, lo quiero leer contigo en la versión Reina Valera. David en este momento de desierto no dejó de cantar
y de adorar y de rendir su vida a Dios. Y en el Salmo 57, en medio de este proceso donde está huyendo, David dice, pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Y el verso 8 dice, despierta, oh alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Y el verso 9 dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y el verso 11 dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En medio del desierto, David alaba a Dios. No dice que se levanta temprano para tener miedo, no dice que se queja con todos, que les infunde miedo. Este salmo nos deja ver que en medio de la crisis, David dice, pronto está mi corazón quiere alabarte. En medio de mi crisis, en medio de mi enfermedad, mi corazón no deja de alabarte. Porque no cambia si hoy tengo o no tengo la condición que tú eres, porque tú eres Dios y yo soy un humano. Y tú eres digno de alabanza en cualquier momento. Por eso el Salmo 34, el verso 1 dice, alabaré en todo tiempo al Señor. Entonces, cuando pasemos por estas crisis como lo hizo David, no dejemos de cantar. Que no se apague tu voz, que no se apague tu fe, que no se apague tu clamor. En este proceso de crisis de David, donde va huyendo, llega a un lugar, va errante de pueblo en pueblo. La Biblia dice que llega a un lugar llamado Rama, después se va a una ciudad llamada Noab, después se va a Gad y después llega a un lugar que es Adulam, que es una cueva, para refugiarse. Porque la palabra Adulam significa un lugar de refugio, un lugar para esconderse. Y estando ahí en Adulam, escribe el Salmo 142. Y yo quiero pedirte que me acompañes, por favor, al Salmo 142. Vamos a leer del verso 1 al verso 7 en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor en medio de esta cueva, dice David, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo de tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces, oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. El verso 6 dice, oye mi clamor porque estoy muy decaído, rescata de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Y al principio de este salmo empieza David, dice, voy a exponer a ti mis quejas. Y sabes que la palabra de Dios en Filipenses 4 nos ha dicho que no estemos afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y déjame decirte que David nos enseña algo, que a pesar de cómo se siente, expone cómo se siente con Dios, es transparente. Inclusive dice, traigo una queja, pero no trae una queja contra el poder de Dios, trae una queja de lo que está sucediendo. Pero David es transparente con Dios y a veces no queremos ser transparentes con Dios. David lo es y nos enseña a ser transparente con Dios. Le dice, tú eres mi refugio.
Y quiero leerte el verso 7, pero en la Reina Valera. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y a veces en estos desiertos, en estas crisis, parece que nuestras vidas están en la cárcel. Parece que nuestros sueños están en la cárcel. Parece que las promesas de Dios están cerradas, encarceladas. Pero David tiene claro cuál es su propósito en la vida. Tiene claro cuál es su razón de ser, que es reconocer a Dios. David no dice, oye, Dios, quita de mí esta dificultad para que yo me sienta mejor, para que los demás vean, para que pueda otra vez dedicarme a lo que quiero. David dice, yo quiero adorarte, ayúdame porque mi objetivo en esta vida es rendirme a ti. Quiero alabar tu nombre, pero reconozco cómo estoy, reconozco mi queja, reconozco que mi alma se siente aprisionada y yo quiero alabarte. Ayúdame, es lo que le está diciendo David a Dios. Y en el desierto, déjame decirte que aprendemos. En el desierto es un lugar donde se forja el carácter, es un lugar donde se forjan los amigos de Dios, es un lugar de gracia y de salvación, es un lugar donde Dios genera el aumento de fe, el aumento de carácter. Lo hemos platicado, el desierto es un lugar de transición a una tierra prometida. El desierto es un camino que te lleva a una tierra prometida. Y también el desierto es un lugar donde podemos ayudar a las personas. El desierto es un lugar donde podemos ayudar también a personas que se encuentran afligidas. Dios está con nosotros en el desierto. Y a veces Dios permite cosas difíciles en nuestras vidas para poder mostrar su poder con nosotros y con las personas de alrededor, y que podamos decirle a todo el mundo que Dios es grande, y que podamos decirle a todo el mundo que Dios es asombroso, que trae paz, que trae restauración, que trae victoria, que trae milagros, que trae vida nueva, inclusive en las circunstancias más extremas. La presencia de Dios siempre está con nosotros. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubo una nube, hubo una columna de humo, una columna de humo, de fuego, que se interpuso entre el ejército de Egipto y del faraón y el pueblo de Dios. Así está Dios guardando tu vida. Está en medio, aún estando en el desierto, está con nosotros su presencia. Muchas veces hemos pensado que en el desierto Dios calla. Pero todo lo contrario, el Señor está presente. Y quiero leer solo un par de textos más, de que en el desierto, cuando alabamos a Dios, el Señor nos rescata. Ayúdame a leer nuevamente el Salmo 34, vamos a leer el verso del 17 al 20, por favor. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades, no solo de una, no solo de la dificultad económica, no solo de la dificultad de salud, sino te ayuda a que toda la parte de tu vida que necesita ser restaurada, tal vez la familia, tal vez la escuela, tal vez amigos, tal vez familiares, Él ayuda para que nuestra vida esté creciendo y nos rescata de todas nuestras dificultades. Seguimos leyendo, por favor. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Y lo platicamos al principio, nadie es inmune de las crisis, de los desiertos. Pero escucha esta palabra de Dios. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El verso 20. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrantado. Esto lo escribió alguien en el desierto. Alabó a Dios en el desierto. Estas palabras tienen un sabor poderoso porque son palabras de alguien que está pasando por dificultades, y son palabras hasta proféticas, sabiendo que hay un futuro, sabiendo que el desierto no es el final, sino una transición. Y en momentos de temor y miedo,
cuando alabamos hay milagros. Y hay otro salmo que escribió David y compuso en medio de ese proceso. Es el Salmo 56 y quiero leerte del 3 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Seguimos leyendo el 4, dice, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? En medio del miedo, en medio del temor, alababa a David. Alababa a David en su crisis. No se dejaba llevar por ese miedo, porque a veces el miedo nos bloquea. El miedo nos limita, el miedo nos aleja de Dios. Él decía, Dios tiene una promesa para mí, tiene un futuro para mí, para mi familia, y yo le alabo porque Él lo cumplirá. Y quiero llevarte también en ese Salmo 56, ahora leer el versículo del 9 al 13. Seguimos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Este Salmo, recuerden, lo compuso David en medio de su proceso. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Y déjame decirte esto y créelo para tu vida. David decía, solo una cosa sé, Dios está de mi lado. Y quiero que te lleves ese mensaje esta mañana. Que en medio de los desiertos, en medio del proceso que tuvo David, donde estaba su vida en peligro, y donde puede estar tu vida en peligro, y donde puede estar tu vida espiritual en peligro, donde puede estar tal vez una circunstancia acechando tu vida, David decía que cuando él clama a Dios, sus enemigos huyen. ¿Y quién es tu enemigo? Tal vez tu enemigo es un tema espiritual, un tema de ánimo, un tema de soledad, un conflicto en el trabajo, un conflicto familiar. Cuando clamamos por ayuda, el Señor está presente. Y dice David, una cosa sé, Dios está de mi lado. Leemos el verso 10, por favor. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. El verso 11 dice, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? El verso 12, por favor. Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Y el verso 13, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Es que yo leo esto y es increíble porque él no ha salido de su proceso. Él está todavía en el proceso de crisis, pero ya vio el futuro, ya vio las promesas de Dios, porque él empieza a decir que ahora puedo caminar, ahora puedo entender, ahora puedo estar en la luz que tú me das. Y cuando tú alabas en tu crisis, en tu desierto, puedes ver el futuro, puedes ver los planes de Dios cumpliendo y decir, voy a salir de este proceso, voy a salir de esta. El desierto nos da un camino. Y yo quiero decirte, la crisis de David estaba siendo provocada por Saúl, porque lo estaba buscando. Cuando alabas a Dios, dejas de ver el originador de la crisis y volteas tu mirada a Dios. David dejó de ver a Saúl y empezó a voltear a ver a Dios. Y el Salmo 34:1, quiero nuevamente leerlo, lo vimos al principio. El Salmo 34:1. En medio de este desierto, David nos enseña algo. Y es esto: alabaré al Señor en todo tiempo. Alabaré al Señor en crisis. Alabaré al Señor cuando me va bien. Alabaré al Señor cuando camino por el valle de la sombra de la muerte. Alabaré al Señor cuando las cosas marchan bien y cuando las cosas marchan mal.
y en cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y cuando empiezas tú a alabar a Dios en el momento de tus crisis, dejas de ver la enfermedad, dejas de ver el problema, dejas de ver la circunstancia y pones tu mirada en reconocer a Dios, y eso es lo más poderoso. Cuando volteamos nuestros ojos a Jesús. No importa si estás en una cárcel, en un momento de desierto, en una cueva, en una montaña, alaba a Dios. Hay poder en bendecir el nombre de Dios. Hay poder, y cuando hay ese poder hay bendición. La palabra de Dios dice que cuando David estuvo en la cueva en ese proceso de Adulam, se reunieron a él personas resentidas, personas con problemas, endeudados, con espíritu angustiado. Y cuando también tú alabas en tu desierto, eres bendición para las personas que están a tu alrededor. Y tal vez estás pasando por algún momento en tu casa complicado. Cuando tú adoras, estás siendo de bendición. Y en el trabajo, cuando las cosas están complicadas, cuando tal vez tú te metes al baño y adoras y rindes tu vida, estás siendo de bendición, estás creando un ambiente de bendición. Se rompen las maldiciones, se rompen las cadenas. Todo por alabar en medio del desierto. Dios no abandona a sus hijos. Él está presente en estos momentos difíciles. Él te ha prometido cosas. Él está contigo. Hay que adorar a Dios. David en estos salmos nos enseña que en medio de las crisis nuestra mirada debe de estar en alabar y reconocer la grandeza del Dios que siempre es. David decía, esto sé, una cosa, que Dios está de mi lado, Dios está conmigo. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú ores y lo creas y digas, Dios está conmigo. Y en medio de las crisis tengo la capacidad y la disposición de levantar mis manos y adorar al Cordero. Y cuando alabamos suceden muchas cosas. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en tu lugar. Padre, te damos tantas gracias por lo que tú haces y estás haciendo cuando te cantamos. Cuando te cantamos, Señor, hay libertad para nuestras vidas. Cuando te cantamos el miedo se va, cuando te cantamos hay victoria, hay sanidad, y cuando te cantamos hay un ambiente que se llena, una atmósfera de paz, una atmósfera donde tú eres exaltado, donde tú eres lo principal, donde ya la enfermedad no es el protagonista, donde volteo mis ojos y te veo y te adoro a ti, Señor. Donde mi problema, que antes yo miraba ya sea grande, es eclipsado por el poder de tu gloria. Permite que tu iglesia pueda adorar en medio de sus crisis y reconocerte como un Dios grande, verdadero y poderoso. Señor, enséñanos a amarte, enséñanos a ser agradecidos, Señor. Cambia en nosotros la dureza de las crisis por un corazón que te reconozca solo a ti, porque hemos creído que de ti viene todo, y creemos en el nombre de Jesús que la alabanza trae victoria a nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Toma las necesidades de tu iglesia y cantamos, y por medio de la alabanza hay victoria en Cristo Jesús. Amén.